Hola, mi nombre es Rodrigo Morales Arista y esta es mi presentación de la evidencia para dinero y capitales. Mi matrícula es A01570-413 y pertenezco al grupo 601 con el profesor Rodolfo. Comenzando, ¿cuál fue nuestra política monetaria que se le presentó a Banco Base para hacer la recomendación? La recomendación que se le hizo fue aumentar la tasa de referencia en 25 puntos base, llegando a 7.25%. Esto se hizo a través de un modelo econométrico basado en la regla de Taylor. Encontramos una varianza que estaba hecha para países latinoamericanos, en donde se tomaba en cuenta el tipo de cambio, ya que es sensible. Así que como tenemos mucha relación con la economía de Estados Unidos, fue una variable relevante a agregar al modelo de la regla de Taylor. Aún así, no mostró significancia. El modelo que predijo un 7.58% en la tasa de referencia para el siguiente semestre, o sea, aumentando 58 puntos base. Ya que eso no es posible, se aumentaría 50 puntos base. Eso es lo que predijo el modelo, pero al tomar otros factores macroeconómicos, decidimos tomar la recomendación en 25 puntos base. Ahora, algunos de los modelos sobre el dinero en la economía, comenzando con la regla de Taylor, que ya se comentó, que es un modelo que busca predecir el nivel de inflación a cierta tasa de interés, propuesta por los bancos centrales. Luego el modelo ISLM, que básicamente es de la demanda agregada y el tipo de interés y cómo se van relacionando en el corto y largo plazo, diferentes variables. Y por último, pues la nueva economía keynesiana, que busca platicar un poco sobre la intervención de autoridades y la utilización de política monetaria para la economía. Ahora pasando a un poco del dinero y sus funciones, notamos que el dinero tiene tres funciones aquí, que es el de método de pago, siendo como de intercambio de valores, por así decirlo, unidad de cuenta, para tener una contabilidad sobre el valor de ciertas cosas, y depósito de valor, que es para poder acumular cierto valor sin necesidad de tener los valores físicos. Pasamos al siguiente punto, implicaciones en el corto y largo plazo sobre la política monetaria. Aquí hubo varios comentarios que se nos hicieron y pues lo tomaríamos en cuenta, tomando en cuenta que la tasa de referencia es del 7.25, bueno, aumentando 25 puntos, llegando a 7.25%, además de que Estados Unidos aumentó la tasa de referencia en su economía a muchos más puntos base. Aquí lo que notamos es que en el corto plazo podría haber una fuga de capital hacia otros países, a países donde tengan la tasa de referencia más alta. De esta manera, pues habría una mayor ganancia en esos países, pero en este caso, pues experimentaríamos en el corto plazo una fuga de capital hacia otros países. Bajaría un poco la demanda agregada, pero se controlaría la inflación. Esto ya que pues buscamos no aumentar tanto la tasa base porque se vería afectado el crecimiento económico. Esto va en contra ciertamente a los principios de Banxico, que es de mandato único, hablando que solo utiliza la inflación, o bueno, su único objetivo es el mantener el nivel de precios constante. Así que pues esta propuesta de subir la tasa de referencia a 25 puntos es un poco conservadora, pero pues ya dependiendo de cómo se desarrollaría la economía en el siguiente trimestre, podríamos evaluar otro resultado. Pasando a conceptos básicos del desarrollo económico, estamos hablando de no solamente el crecimiento económico, sino ya algo más completo. Aquí entran temas como la calidad de vida, el bienestar de las personas, la desigualdad económica, hablando que desarrollo económico y desigualdad económica sería que si hubiera desarrollo económico, bajaría la desigualdad económica. Y por último, una distribución del capital de una manera equitativa. Estos son algunos conceptos que van en parte del desarrollo económico. No solamente es contar el crecimiento económico, sino es algo más íntegro, que tome en cuenta más factores, en general como el bienestar. Pasando a la pobreza y desigualdad en México, México cuenta con un 8.5% de la población en pobreza extrema y un 54% en pobreza, según datos del Coneval. Además, según datos del Banco Mundial, México tiene un 45,4% en el índice de Gini. En anteriores años ha
estado circulando entre el 48, el 47, así que hemos notado una mejoría en torno al 2021, pero aún así esto muestra una gran desigualdad económica, notando que México tiene de las peores calificaciones en el índice Gini. Después, pasando al diagnóstico del desarrollo económico, notamos varios puntos. México tiene una de las mayores economías del mundo, está en las top 15 economías más grandes, teniendo uno del PIB muy avanzado, por así decirlo. Sí, hay mucho movimiento económico en México. Por otra parte, la mitad de la población vive en pobreza, así que aquí notamos cierta contradicción, se podría decir, pero aquí es donde entra el desarrollo económico y el índice de Gini. Además, en México en general hay una calidad de vida baja en comparativa a otros países y la riqueza está muy concentrada. Aquí lo que podemos notar es que si bien México tiene una de las mayores economías del mundo, hablando de un PIB, un Producto Interno Bruto muy grande, notamos que pues, la mitad de la población casi está en nivel de pobreza. Así que pues aquí hablamos de que la riqueza sí hay en México, solamente que está muy concentrada y no le llega a todos. Y por esto es que se vive una desigualdad económica muy grande en México. Por esto es relevante empezar a hablar de temas como el desarrollo económico. Bueno, pasando a un poco de los datos de finanzas, la media y varianza como modelos estadísticos para poder evaluar la Bolsa Mexicana de Valores. Estos son muy relevantes al momento de ver el rendimiento de las acciones, siendo la media el rendimiento promedio de la acción, cuál ha sido su rendimiento, su valor a lo largo de los años, y la variancia siendo el riesgo de la acción. Hablando de que entre una mayor varianza va a haber más riesgo de invertir en esa acción, va a haber más volatilidad, así que pues esto puede afectar un poco a tu cartera de inversiones. Otra de la información financiera para la toma de decisiones. Aquí, pues ahora sí que no es centralizada la información financiera. Hay diferentes portales que muestran pues los datos y pues el que hemos estado utilizando es investing.com, donde muestran todos los datos relevantes sobre la bolsa de valores, tanto mexicana como de otros países. Y pues notamos que la información financiera es muy relevante porque con esto podemos medir el desempeño de ciertas empresas, podemos ver cuáles han sido sus utilidades, cuál ha sido su crecimiento a lo largo del tiempo. Al final, mucho de la bolsa de valores maneja las expectativas sobre si el desarrollo de esa empresa, sobre si va a pagar las utilidades correctas, sobre si va a haber crecimiento en esa empresa. Así que pues si las personas creen que una empresa va a seguir creciendo, probablemente va a aumentar el valor de su acción y pues esto afecta a la empresa ya que puede haber pues más capital para la empresa, puede haber mayor inversión, crecimiento. Esto afecta mucho también a los empleos que se crean por la empresa, etcétera. Así que pues notamos que la información financiera puede ser muy importante como para evaluar a las empresas más importantes de México y ver cómo estas pues tienen su impacto, ya que si una acción de alguna empresa llega a bajar mucho o es muy volátil, puede haber cierta incertidumbre en los empleos de los mexicanos, esto afectando en general la economía. Hablando sobre impactos de la política monetaria sobre el mercado financiero, notamos que pues subir la tasa de referencia a 25 puntos base puede ser un poco conservador conforme a otras decisiones de otros países, así que podemos notar una fuga de capital hacia otros países, ya que en otros países va a haber mejor tasa de interés, dando mejores rendimientos, por así decirlo. Por eso vamos a notar una baja inversión al corto plazo, pero aún así va a haber un crecimiento económico y cierto control de precios. Esta es un poco conservadora, pero pues busca dar cierto crecimiento económico y cierto control de precios. Esto es en el mercado financiero. Luego, pasando a las principales herramientas de consulta de información financiera, tenemos el balance general, el estado de flujo efectivo y la tasa interna de retorno, que pasaremos a hablar un poco más adelante. El estado de flujo efectivo siendo el efectivo que entra a la empresa, el balance general siendo la tabla en donde se miden las ganancias y pérdidas de una empresa, sus gastos, sus utilidades, etcétera, y la tasa interna de retorno viene siendo para evaluar la rentabilidad del proyecto a lo largo de los años.
para que un proyecto tenga una buena tasa de interés, tiene que ser mayor al tipo de interés de la financiación del proyecto. Si el proyecto cobra una tasa de interés del 10%, pues la TIR tiene que ser más grande que el 10%. Esto se puede sacar en Excel y algunos de los datos necesarios. Aquí está la tabla de cómo se saca la tasa interna de retorno. Y pues vemos que se necesita el flujo de caja, el número de periodos, el tiempo en el que se va a estar ingresando este dinero, este efectivo, y el valor de la inversión inicial. Por último, pasamos a las herramientas de evaluación de proyectos y el presupuesto de capital. Pues aquí notamos que el presupuesto de capital sirve para proyectar distintos escenarios, calcular rentabilidad y definir si es viable correr el riesgo que toda la inversión implica. Pues como por así decirlo, como el factor esencial para poder saber si una inversión es válida o no es válida. Algunos de los datos necesarios es el costo de la inversión inicial, los ingresos estimados, los costos variables, los costos fijos y los datos de financiamiento. Y pues esto se relaciona con otras herramientas que ya platicamos. Al final estas todas dan un diagnóstico general sobre el proyecto y pues ya la empresa tomaría la decisión de si es factible invertir en ese proyecto, si es rentable. Muchas gracias.